a predicar a alguien de esto, y mientras esta persona predicaba, el Señor puso este pensamiento para esta iglesia. No lo prediqué antes porque estábamos con la sesión de la tumba vacía al Pentecostés. Amén. Y esta mañana yo quisiera decirle, hermano, que va a hacer una pregunta bien clara. En la lucha espiritual entre Dios y el diablo, ¿quién es más poderoso y más grande? Dios. Amén. Yo hago una pregunta. ¿Es acaso el diablo contrincante de Dios? Amén, gloria al Señor Jesucristo. Pero muchas veces parece que la guerra es muy pareja. Amén. Pero esta mañana yo quiero empezar diciendo que Dios no tiene rival. Amén. Y me llama mucho la atención porque cuando el Señor creó la humanidad, y Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice que algo pasó en la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos historiadores dicen que fue cuando el diablo fue lanzado como un rayo sobre la tierra y desordenó todo el ambiente. Amén. Entonces póngase usted a pensar que usted ha hecho algo muy bonito y de repente, entre comillas, un enemigo ha venido hacia usted y ha derribado todo lo que usted ha construido. Amén. Y algo muy bonito, pero algo fuerte. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, hermano querido, nosotros tendemos a atemorizarnos. Tendemos a ponernos triste, ¿cierto? A llorar, a pedir ayuda, a pedir auxilio. Amén. Aquí en Chile hemos tenido maremotos, hemos tenido terremotos, y usted ve la noticia, la gente ahí llorando, no, perdí todo lo que tenía y ayúdeme, y hacemos, o se hace la Teletón y la ayuda para que todo el mundo pueda volver a construir. Pero sin duda alguna estos vivencias traen cierto temor. Pero cuando Dios Todopoderoso miró a este planeta Tierra, hermano, y vio que la tierra se puso en desorden, cuando miró que la tierra estaba desordenada y vacía, Él no comenzó a llorar. Él no dijo, Dios mío, ayúdame. Amén. Sino que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios vino a moverse en medio del caos. Y no vino para llorar, no vino para lamentarse, no vino para decir qué desastre tan grande. Yo lancé a Luzbel desde el cielo a la tierra y mire lo que me provocó. ¿Cómo pude yo haber hecho esto mejor? Lo hubiera dejado en el cielo y le hubiera dado un pedacito de trono, porque mire todo el desastre. Porque a veces somos así nosotros cuando entramos en guerra espiritual. Amén. Y viene la lucha y la tempestad. Decimos, ay, yo para qué me metí en esto, para qué me metí a ayunar y orar, para qué, ay, mira, ahorita por culpa de eso el diablo se está levantando en contra mía y está atacando a mi familia, X y lo otro. Pero Dios no dijo eso, Dios no se lamentó. Amén. Porque vive el Señor, que realmente Él es Dios todopoderoso en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo que hizo el Señor fue que comenzó a pasearse en medio del desastre y del caos, pero Él tenía un plan. Amén. La verdad absoluta es que Dios no le tiene miedo a nada. La verdad absoluta es que Dios no tiene un contrincante. Y la verdad absoluta es que del desastre, de la ruina, Él hizo algo maravilloso. ¿O no le parece maravilloso lo que Dios hizo? ¿No has visto acaso el cielo? ¿No has visto acaso ese mar impetuoso? ¿No has visto las montañas? ¿No has visto el desierto? Todo eso tan hermoso que usted mira, todo eso tan espectacular y maravilloso que usted mira, fue producto de unos días de desastre. Dios mismo tomó todo eso. Esa es la verdad absoluta. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y es importante que esta mañana comencemos a pensar que cuando el hombre falló, amén,
Cuando su creación falló, Dios no se sintió decepcionado. Dios no se sintió frustrado. Dios no entró en estrés. Dios no entró en depresión. Dios no se puso las manos en la cabeza para decir, ¿ahora qué hago? La verdad absoluta es que Dios, antes de que el hombre fallara, tenía un plan. Amén. Y el hombre, amén, fue confrontado. ¿Por qué fue confrontado? Fue confrontado porque el hombre, amén, falló. Amén. Y la pregunta es, ¿por qué falló el hombre? Porque el hombre olvidó la verdad absoluta. Amén. Porque el hombre falló en creer la verdad absoluta de Dios. Amén. La verdad es que Dios le dijo a Adán que él no podría comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si él comía de ese árbol iba a morir. ¿Cierto? Esa es la verdad. Pero el hombre decidió creer a la mentira. Amén. Gloria al Señor. Ahora, yo quiero decir que hay una gran diferencia entre la verdad y la mentira. La verdad no fue creada. La verdad es. Porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. La verdad no fue diseñada por alguien para tratar de convencernos. La verdad es parte de la esencia misma de Dios, porque todo lo que emana de Dios es verdadero. ¿Sí o no? Pero la mentira, hermanos, dice que tiene un padre. La palabra de Dios dice que Satanás es el padre de toda mentira. Ahora, la verdad no existió para comprobar algo. La verdad es. Amén. Porque Dios es real. Pero la mentira fue creada para tratar de convencer a otros que esa realidad, valga la redundancia, no es real. Y fue lo que hizo la serpiente tratando a Eva. Y hemos hablado de esto antes. Eva le dijo, la serpiente le dijo a Eva, tú vas a poder ser como Dios. Eso es una gran mentira. Y la mentira número uno con la que luchamos nosotros es con la mentira de tratar de tomar el control de nuestras vidas. Quiero darte una noticia, no puedes. Tú no estás diseñado para hacer lo que te da la gana y que te vaya bien. No estás diseñado para ser el dueño, amo y señor de tu vida, porque tú fuiste creado con un propósito eternal. Amén. La serpiente escuchó, oh, puedo ser como Dios, como el diablo nos habla. No, yo puedo hacer lo que quiera, pero eso es mentira. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del diablo. Pero no puedes ser dueño de ti mismo. Lo único que el Señor nos regaló fue el poder de la decisión. Sigo. El Señor nunca se ha visto abrumado ante ninguna circunstancia. Cuando el hombre pecó, Dios no entró en show. Ay, ¿qué hay? No. La palabra de Dios dice que Dios buscó al hombre. Amén. Y no solamente lo buscó, sino que trató de restaurar al hombre. Amén. El hombre en su ignorancia puso puso hojas de higuera, pensando que era suficiente para cubrir su desnudez. Pero el Señor, hermano, le llevó, amén, una túnica, pieles de animales. ¿Por qué? Porque absolutamente es verdad, Dios está en control. Amén. Y lo que comienza a desarrollarse desde esa caída del hombre no es un Dios tratando de convencer al hombre, es un Dios mostrando su poder y su misericordia y su bendito plan a favor del hombre. Las cosas comenzaron a desarrollarse. Caín mató a Abel, amén. Pero el Señor no está preocupado porque Caín mató a Abel y porque el pecado entró al hombre.
No tenga ese concepto como que el Señor le tiene miedo al pecado, como que el pecado es la kriptonita de Dios. No es así. Vale la pena volver un poco atrás y decir que la razón por la que Luzbel cayó del cielo no fue porque Dios no pudiera soportar el pecado. Es al contrario, la razón por la que Luzbel cayó del cielo es porque el pecado no puede soportar a Dios. Y alguna vez hemos estado en pecado. Y cuando tienes pecado se anota. ¿Sí o no? Hay diferentes maneras, pero vienes a la iglesia, no cantas, no oras, no haces nada. En tu casa no quieres saber nada de Dios. Tienes tu celular y te sale una predicación y la quitas rápido. Sí. Amén. Es verdad, digan, amén, es verdad. Nos volvemos soberbios, altivos, encontramos excusas para todo. Pero no es que Dios no te pueda resistir, es que no puedes resistir a Dios. Porque tarde o temprano el poder sobrenatural de Dios te va a confrontar. Y no nos gusta eso. Amén. Entonces el Señor no tuvo problema con Caín. El Señor habló con Caín después de que él pecó con Abel. Le dijo: ¿y dónde está tu hermano Abel? Mira a Caín. ¿Y acaso yo soy el guarda de mi hermano? Altivo contra Dios mismo. Amén. Pero Dios estaba en control. Dios pudo haber matado a Caín. ¿Sí o no? Pero Dios no vino para matar al hombre. La verdad es esta: Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. ¿Van tomando el hilo de lo que quiero decir? Amén. Y entonces en el tiempo Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias. A mí me gusta, hermano querido, cómo el salmista David habla de su Dios. Amén. Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Esto es algo que usted sabe. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Realmente tiene Dios contrincante? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué muchas veces no estás del lado de Dios? Sino a veces del lado de aquello que no es contrincante para Dios. Amén. Vamos a profundizar un poco en la historia aquí, hermano querido. Porque hay cosas que tenemos que pensar. Estoy diciendo, compra la verdad y no la vendas. Hay una historia maravillosa en el libro de Samuel, hermanos, en los tiempos del profeta Elí. Gloria al Señor. El profeta Elí, un sacerdote, hermanos, y tuvo sus hijos. Y la Biblia dice que Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, fueron gente mala. Y cogieron la presencia de Dios como un amuleto, como está haciendo el mundo actual. El mundo quiere la bendición de Dios y los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios mucha gente. Y dice la palabra de Dios que Dios le había hablado a Samuel y dijo: voy a acabar con los hijos de Elí, voy a acabar con Elí. Y un día hubo guerra entre los filisteos, amén, y los israelitas. Y la palabra de Dios dice que Ofni y Fines cogieron el arca y se la llevaron. Y cuando el arca llegó al lugar donde ellos estaban batallando, todo el ejército gritó con tal estruendo que la tierra tembló y los filisteos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el único Dios de todos los pueblos que estaba siempre con su pueblo era Jehová de los ejércitos. Era el Dios que no tenía que hacerle un altar y un yeso, porque era una presencia sobrenatural. Todos sabían de la columna de nube que se movía y los guiaba, hermano. Era una historia tremenda. Y cuando ellos escucharon el estruendo, dijeron: el Dios de los israelitas ha venido. Y hay historia. Ellos mataron a los egipcios, amén. Ellos mataron a los amalecitas, a los moabitas. Y aunque el ejército de los filisteos nunca omitió la verdad del poder de Dios, los israelitas no estaban en la verdad, estaban en la mentira. Y acá esto es tremendo, porque los filisteos temieron, pero los israelitas ya no tenían temor de ese Dios. Y damos autoridad al enemigo cuando dejamos la verdad de Dios por la mentira del diablo.
Y entonces los filisteos vieron el estruendo, pero vieron que los del ejército de Israel no hacían nada. Y la Biblia dice que los filisteos acabaron con los israelitas y tomaron el arca de la presencia del Señor. Amén. ¿Qué significaba eso? Que para los filisteos, no solamente ellos habían vencido a Israel, pero ellos suponían que habían vencido al Dios de los israelitas. Tremendo eso. Y ellos llegaron con el arca, hermanos, y se la llevaron a Asdod. Amén, gloria al Señor, y la cargaron. Y como ofrenda al dios Dagón, la pusieron en su templo. Entonces, hay algunas cosas que ver aquí. Dagón, hermanos, es un dios antiguo de los caldeos y de los cananeos. Cuando usted ha escuchado hablar de Baal, Baal era el hijo, entre comillas, en la teoría religiosa de ellos, de Dagón. Y el significado de Dagón, del arameo y del hebreo, es semilla. Supuestamente Dagón era el dios de la fertilidad, el dios de las agriculturas, y su significado es semilla. Algunos dicen que tenía forma de hombre y de pez, aunque esa teoría no es 100% comprobada, pero su significado es semilla. Amén. Y ellos tenían dos grandes lugares donde adoraban a Dagón. Uno quedaba en Gaza y el otro en Asdod. Amén. Pero si usted lee el libro de los jueces, hermanos, Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón derribó el altar y el templo de Gaza. Y comencé a investigar un poco acerca de Gaza. El significado es tela, suave, amén, lino, el significado. Y entre paréntesis, ciudad fuerte, amén. Pero me llamó la atención que el significado de Asdod es fortaleza. Y sígame porque algo le puede ayudar esta mañana a esto que estoy predicando. Me llamó la atención que el gran hombre de Sansón pudo acabar con el templo en Gaza, pero no pudo acabar con el templo en Asdod. Y aquí hay mucho que decir, porque hermanos queridos, no se engañen. Puedes irrumpir en el templo de Dagón, y quiero usar la expresión de Dagón como una semilla de ideologías o pensamientos, cuando son pensamientos superficiales. Amén. La Biblia dice que Sansón fue y acabó con Gaza. ¿Por qué? Porque era algo superficial. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque nos hemos acostumbrado a ser cristianos de batallas superficiales, superlativas, amén, de apariencias. Y fue fácil para Sansón ir a destruir el templo de Dagón, porque simplemente era lino, era tela, era superficial. Pero no pudo ir hasta Asdod porque era una fortaleza. ¿Sabe por qué Sansón no pudo combatir con los templos de Asdod? Porque la semilla del pensamiento pagano ya lo había puesto en contra de los principios de su Dios. Y la razón porque tú a veces puedes vencer a Dagón en Gaza, esos pensamientos e ideologías, es porque son superficiales y no tocan lo que amas, no tocas lo que quieres hacer. Pero cuando te toca enfrentar una semilla que está en Asdod, una fortaleza, un pensamiento, algo que te cuesta, no quieres batallar porque tienes que entregarlo todo. Sansón no estaba dispuesto a humillarse. Sansón no estaba dispuesto a volver a la humildad. Sansón no estaba dispuesto a volver a ser un hombre sobrio, prudente y consagrado. No, Sansón quería bendición. Sansón quería fama. Sansón quería poder viviendo de una manera equivocada. Y entonces lo que tú necesitas hoy es vencer Gaza, pero también tienes que ir tras Asdod. Y me llamó mucho la atención esto, hermano Javier, porque Dios se encargó de ir a Asdod. Sansón pudo con Gaza, pero Dios se encargó de meterse hasta el templo de Asdod. Dice la Biblia que cuando los filisteos, aleluya, pusieron el arca del pacto
frente a Dagón como una ofrenda. La Biblia dice que al otro día vinieron todos a adorar. Pero cuando vinieron, Dagón se hallaba en el piso. Amén. Hermanos, es Dios y su espíritu el único que puede derribar toda fortaleza y todo pensamiento de mentira que se ha querido incrustar en nuestra mente para decirnos que no podemos. Pero ellos lo hicieron como, no, pues, tembló y no nos dimos cuenta. Volvieron a poner el arca. Y la Biblia dice que cuando pusieron el arca, al otro día vinieron. Y Dagón en el piso, en el umbral, desbaratado. Aleluya. Sin manos y sin pies. Y dijeron los filisteos: pensamos que habíamos vencido al Dios de los israelitas, pero saquémoslo de aquí. Porque solamente hay una verdad absoluta y completa, y esa verdad de nuestro Señor Jesucristo. No importa si tú has fallado, no importa si tú has perdido la presencia de Dios, no importa si tú has caído, no importa qué tan difícil es el día que estás viviendo, Dios sigue siendo Dios, grande y temible y poderoso y digno de ser alabado. Aleluya. Alguien está conmigo esta mañana. Tú no puedes cambiar la verdad, y la verdad es Jesucristo. Estamos en medio de un mundo que quiere decirnos que no hay una verdad absoluta, pero la palabra de Dios me dice: aquí hay una verdad absoluta. Dios manifestado en carne, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. Oh, aleluya. ¿Por qué no alabas a esta verdad esta mañana un momento? Oh, hay poder en tu nombre, Jesús. Aleluya. Hermanos, la verdad quema la mentira. Y la mentira de Dagón, la semilla inmunda de Dagón, comenzó a tirar a la verdad fuera de su templo. Lo llevaron a otras ciudades y la Biblia dice que la gente se llenó de tumores. Porque no te equivoques, aunque tú hayas fallado, Dios no. Aunque tú hayas caído y te sientas derrotado, Dios no. Entonces Dios tomó la fortaleza de Asdod, amén, y humilló al Dios de los filisteos, dice la palabra de Dios. Y los filisteos salieron corriendo. Amén. Entonces el apóstol Pablo describe esto diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son sino espirituales y poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar ¿qué? Fortalezas, mentiras, hermano querido. Y aquí es donde yo quisiera empezar a entrar, hermanos, porque cuando el pueblo trajo el arca de vuelta, era una verdad absoluta. Y Abimelech tomó el arca, pero él vendió esta verdad. Mire, el diablo no le importa si usted viene a la iglesia o no viene a la iglesia. La verdad le da lo mismo. Al diablo no le importa si usted se hace cristiano o no se hace cristiano a medias. ¿Sabe qué quiere el diablo? Meterte una fortaleza en tu mente. No, que yo no puedo ser una calidad de cristiano, es que yo no puedo cambiar. Amén. Y Abimelech tenía el poder del arca. Mira, hermanos, el primer día que el arca del pacto llegó a Kiriat Arba, la Biblia dice que hombres imprudentes abrieron el arca y el Señor mató como a 50,000. Wow. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que era prohibido entrar y ver lo que estaba en el arca. Era verdad. Hermano, a veces nosotros queremos ser más grandes que Dios. A veces queremos hurgar los principios de Dios, meternos ahí. ¿Sabe qué elementos había dentro del arca? ¿Alguien sabe cuáles eran los elementos? Los mandamientos, el maná y la vara reverdecida de Aarón. Hablaba del sacerdocio, hablaba de los mandamientos y hablaba de la provisión. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.
tiene algunos significados. Esto también, hermano, hablaba del sacerdocio que Cristo iba a hacer, amén, de la propiciación que él iba a hacer, amén, cumpliendo la ley. Pero estos hombres entraron ahí y 50,000 fueron muertos, hermano. Y a veces usted quiere entrar para hurgar las cosas del Señor y buscar una buena excusa para no hacer lo que tienes que hacer. No, pastor, mire, es que la Biblia dice aquí, que, ¿dónde dice acá? ¿Y cómo? ¿Y por qué la Biblia? ¿Usted por qué dice eso? Pero no lo hacemos con la finalidad de obedecer, sino de encontrar una excusa. Y muchos mueren espiritualmente porque están en la iglesia tratando de sentirse bien, pero buscando una excusa para hacer lo que no tienen que hacer. Y eso trae una muerte espiritual. Vive el Señor de los ejércitos, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir y para corregir. Yo necesito amar la palabra de Dios. Reprenda ese espíritu que quiere ponerle controversia y duda. Amén. Y a mí me aterra algo, hermanos. Estamos en un mundo lleno de constitución, de leyes y principios. Y no veo a nadie saliendo a decir lo que la Constitución dice. ¿Será cierto o será mentira? Amén. La gente obedece nomás. Y estamos ahorita levantados de muchos gente que sale a decir cualquier cosa. Y la gente cree. ¿No te parece extraño que eso también te quiera salpicar a ti a veces? ¿Y sabe cuál es la razón? Porque no queremos batallar. Pero el proverbista dijo: compra la verdad, pero no caigas en la tentación de venderla. Y no estamos hablando de venderla de una manera monetaria, pero a veces nos vendemos porque hay luchas que pensamos que no podemos ganar. No, si lo hacemos a la manera de Dios, pastor, usted sabe que no, el hogar se va a acabar, la familia se va a... No, porque la mentira solamente nos ayuda a construir un castillo de arena, amén. Pero la verdad de Jesucristo nos pone firmes sobre la roca. Amén. Y la palabra de Dios, hermano, nos enseña que cuando Abimelech tomó esta arca, hermanos, la Biblia dice que él la puso en un lugar. Y le dijo a su hijo Usa: bueno, usted va a ser el sacerdote mío, limpie eso, mira cómo lo hace. Ay, pero hermano, yo le hago una pregunta. Habían muerto 50,000. ¿Cómo trata usted un utensilio así? Dígame, ¿usted cómo lo hace? No, la verdad, delicado el asunto. ¿Sí o no? Hermano, y el utensilio estuvo 20 años en su casa. La verdad estuvo 20 años en su casa. La bendición estuvo 20 años en su casa. Pero aunque la bendición estuvo 20 años en su casa, en su mente solamente estaba la mentira. ¿Verdad o mentira? ¿Qué estás viviendo? ¿Verdad o mentira? Pastor, yo oro, yo ayuno, yo vengo, a mí me gusta la iglesia, lo que canta, me cae bien. Pero ¿qué estás viviendo? ¿Verdad o mentira? Poder en el nombre de Jesús. Es una lucha fuerte. Y todo el mundo decía: ¿y dónde está el arca del pacto? Está en la casa de Abimelech. Hermano, mire, la Biblia dice que Saúl, cuando se enfrentó contra los filisteos, estaban en el bosque, estaba desesperado. Ya el arca del pacto llevaba un tiempo desaparecida. Y estaba tan desesperado que dijo: mándenme a traer el arca del pacto que está en la casa de Abimelech, vaya. Pero la Biblia dice que entre tanto que pasó eso, Jonathan y su paje de armas vencieron. Y cuando tuvieron la victoria, ¿sabe qué dijo Saúl? No me traigan nada de él allá en la casa. Porque él quería solamente lo superficial, pero no quería la verdad. ¿Sabe por qué hay luchas que no has podido vencer? Porque a veces es un amuleto la presencia del Señor. Pero tenemos que amar la verdad. 20 años, hermanos. Amén. Y un día David no estaba mal, David estaba bien, David estaba exitoso.
Amén. David había subido a lo más alto del trono. David era un hombre importante, temido. Voy a decirle la verdad, David no tenía necesidad de ir a la casa de Abimelech por el arca. No tenía necesidad. Porque humanamente él estaba exitoso. Pero David amaba la verdad. El salmista escribió: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Wow. Hermano querido, tenga cuidado solamente porque te mueves cuando te va bien o cuando te va mal. Eso es ser como las olas del mar. Tenemos que tener un carácter sólido. El consejo fue: compra la verdad. Y un día David estaba en su casa y dijo: ¿y dónde está el arca del pacto? ¿Y qué hace el arca por allá? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Me entiende? Hubo algo que movió el corazón de David. No era la conveniencia. David quería la verdad. Y la Biblia dice que David fue hasta la casa de Abimelech. Usted sabe la historia, ¿no? Consiguió unos bueyes, unas yuntas y se llevó el arca. Y ahí estaba Usa, estaba su hermano Abimelech. Y pasaron por un lugar, hermano, y la Biblia dice que los bueyes, hermanos, se movieron. Y Usa puso su mano sobre el arca. Y la Biblia dice que Usa murió. Y esta historia me parece tan nosotros. Pero Dios mío, ¿cómo pudiste acabar con Usa si él solamente quería ayudar? Pero sabe, Usa era un hombre que ya no tenía respeto ni temor por las cosas sagradas. Usa manejaba la presencia de Dios como un utensilio y hacía lo que quería con esa arca sagrada. Y hermano, yo vengo a reconvenir a alguien. Yo vengo a levantar el ánimo de alguien, a exhortar a alguien, decir: tenga cuidado cómo estás viviendo tu vida cristiana, porque hay un punto límite en el que Dios permite que tú manejes las cosas. Sí, me ha ido bien, igual yo he hecho esto, lo otro. El pastor no se ha dado ni cuenta. Yo ni oro y el pastor no se da cuenta. Igual me usa ya. No, yo no. Pero ten cuidado de cómo tratas el arca, porque un día va a parecer que Dios no es suficiente y necesita tu ayuda. Y cuando tú quieras meter la mano, va a poder venir condenación sobre tu vida. Y amén o no amén, yo predico esta palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Esta cosa es seria, hermano. Pero me gusta porque David se sintió como nos sentimos usted y yo a veces. Señor, estoy haciendo todo bien. Señor, ¿cómo es posible que nadie quiso traer el arca, pero ahora que yo la quiero traer usted mata? No, qué vergüenza, ¿qué pasó? Tenía la fiesta armada y vea lo que pasó. Porque a veces somos así. Pero hermano, escúcheme esto: detrás de la acción de David había una mentira. Y tú no puedes tratar de tener la verdad de Dios caminando en un camino de mentira. Tú no puedes obtener el favor de Dios y la gracia de Dios moviéndote bajo la mentira. Oh, y aquí no solamente estoy diciendo como un pecado, pero estoy hablando como Dagón, como una semilla que se mete en tu mente con mentiras del diablo y que tú estás caminando creyéndolas. Sí, tú quieres traer la presencia del Señor a casa. Tú quieres el favor de Dios, pero te estás moviendo bajo principios de mentira. Y quiero recalcar, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Y aunque quieres a Dios, estás moviéndote por pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Y David dijo: dejemos el arca quieta. Y a mí me fascina la historia de Obed-Edom, porque el arca está matando gente. Y a él no le preguntaron nada. Mijo, ¿usted me podría guardar este utensilio? No. Le dijeron: mijo, se lleva el arca para la casa. Y ahí la deja. Yo me imagino a Abimelech llegando a la casa. Mijo, y la esposa, ¿y eso de dónde lo sacó? No, pues mi amor, y el rey iba llevando el arca y pues mató a alguien y no la quisieron llevar para la casa. ¿Cómo así? ¿Usted trajo eso para que nos mate a nosotros también? Porque así, hermano, a veces es nuestro pensamiento.
No, mi amor, la iglesia no, porque eso no puede acabar, que yo no sé qué, tanta iglesia, tanto culto, tanta vaina, amén. Pero gracias a Dios que que Obededón trajo el arca. Y la Biblia no lo dice, pero yo pienso, hermano Manuel, que él comenzó a analizar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este utensilio? Oh, este utensilio representa la presencia de Dios. Wow. ¿Qué ha pasado cuando los sacerdotes, aleluya, tomaron el arca para pasar el Jordán? Amén. La primera vez cuando el pueblo conquistó, ellos pusieron el pie en el río y el río se secó. Wow. Oh, esa arca representa la presencia de Dios. Encima, la tapa del arca se llamaba propiciatorio. Amén. Sobre el propiciatorio venía Dios y hablaba con Moisés. Esto no es cualquier cosa. ¿Qué le habrá pasado? Yo no sé, pienso yo que esto no está en la Biblia, pero se fue a hablar con Abimelech, mijo, y cuénteme usted cómo hizo. Ah, no, yo le puse un sacerdote al arca a eso y mató a mi hijo. ¿Y usted cómo lo hacía? No, pues yo no hacía nada. Eso, de cuando en cuando le limpiábamos el polvo, eso y no más. ¿Y qué más? No, nada más. Yo me imagino, ¿cuántos años estuvo en tu casa? 20. Abimelech, no pasó nada. No, eso no pasó nada. Pero este hombre, Obededón, dijo, no, este hombre tiene una verdad, pero la está viviendo como una mentira. Yo no puedo hacer lo mismo. Yo me imagino que Obededón trajo a la familia y le dijo, esto es algo sagrado. Nadie va a entrar a donde está el arca de cualquier manera. O sea, él comenzó a prestarle atención. Amén. Y la Biblia dice que Obededón comenzó a ser bendecido. Y en 3 meses tuvo lo que no tuvo Abimelech de 20 años. Y la gente comenzó a notarlo. Tú quieres, hermano, que la gente note algo en ti. Tienes que empezar a vivir esta verdad de una manera reverente. Amén. Aquí vemos mucho que luchamos con el carácter. Tú quieres que tu carácter cambie. Vive esta verdad como una verdad reverente. Y la gente te sabe que no falta el chismoso, pues. Ay, se compró un auto nuevo, Obededón. Uy, mira que Obededón ahorita hizo piscina en la casa. Uy, ¿viste el hijo de Obededón ese que era tremendo, que eso no servía para nada? Ahora se volvió profesional. Estoy trayendo esto al tiempo. Y la gente comenzó a ver que todo en la casa de Obededón comenzó a mejorar. Pero le han pasado el arca a mí también. Nadie hubiera querido el arca. De hecho, el arca se la dieron porque él era un extranjero. Ningún israelita la quiso. Eso es otra predicación. Y llegó el comentario de David. David, ¿te acordás de Obededón? Sí, ¿qué pasó? Desde que pusiste el arca en su casa, es tan notoria la bendición de Dios. Desde que ese hombre dejó entrar el arca en su casa, las cosas comenzaron a cambiar. Él se ve diferente, su familia se ve diferente, su casa se ve diferente. Todo está bendecido. Y David dijo, tengo celo por eso, pero no sé cómo hacerlo. Hasta que él llamó a los sacerdotes y los sacerdotes dijeron, David, le tenemos la respuesta. Compra la verdad y no la vendas. David, lo que pasa es que tú trataste de traer el arca aquí, como lo hacían los filisteos, en carruajes. Pero los libros de la ley dicen, ¿a dónde fueron? A la palabra. David, el libro de la ley dice que el arca no puede ser echado en animales. El arca tiene que ser cargada por los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo, ahora yo entiendo, yo quería hacer algo bueno desde un principio malo. O sea, yo quería la verdad, pero estaba andando en mentira. Y la Biblia dice que David comenzó a mirar todo. La Biblia dice que David comenzó a organizar. ¿Qué hizo David? Quitar toda mentira, todo plan que no era el correcto.
Y lo que tú necesitas hacer esta mañana, hermano, es quitar todo plan que no es correcto de tu mente. Sí, pastor, yo quiero que Dios me ayude, pero yo te pregunto, ¿cómo estás direccionando tu vida? ¿Qué estás creyendo? ¿La verdad de Jesucristo o la mentira del diablo? Yo quiero confrontarle a muchos de nosotros. Nos queda más fácil a veces creer a las mentiras del mundo que a la verdad del Señor Jesucristo. De hecho, ni cuestionamos las cosas del mundo. Y ve que nos va mal, que no progresamos, que eso nos hace daño, pero nadie dice, ay, no, nadie. Pero cuando es la verdad de Jesucristo, que dice, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, tienes que vivir santamente, tienes que consagrarte. Ah, no, muy extremista, me quieren controlar. Upa. Pero David comenzó a indagar y dice la palabra de Dios que David se llevó 4 sacerdotes. Amén. Y puso el arca en su hombro. Y comenzó a andar. Y cada 6 pasos, daban 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacían sacrificio. Y hacían algarabía. ¿Por qué? ¿Cómo David hizo eso? Porque estaban los libros de la ley. Y la Biblia dice que David, hermano, llegó hasta Jerusalén, hasta Sión, y trajo el arca del pacto hasta Sión. ¿Cómo puedes tú traer la presencia de Dios hasta tu casa? ¿Cómo puedes traer tú la presencia de Dios hasta tu casa? Yo voy a dar algunos puntos que te pueden servir. Lo primero que tú necesitas es estar seguro de la verdad. ¿Estás seguro que Dios te ama o no? Hermano Manuel, los filisteos se llevaron el arca, pero todavía Dios era Dios. No te equivoques, hermano querido. No puedes hacer más ni menos para que Dios deje de amarte. Dios te ama. Y te ama con amor eterno. Por eso dijo el profeta, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Tú sabes que Dios te ama o no? ¿Estás seguro? Entonces, como alguien que te ama, Él a veces te va a corregir. Muchas veces te va a pedir que hagas cosas que no te gustan. Y acá yo quiero decir algo. Tenemos que entrar en el vínculo de la honestidad. No sé si lo he hablado antes aquí, pero ¿con quién necesitas ser honesto? ¿Con quién? Conmigo mismo. Hermano querido, si yo tengo un problema, si yo tengo una lucha, una dificultad, yo no le puedo echar la culpa a los demás. Amén. No, es que a mí no me gusta que ese pastor es muy gritón. El problema no es el pastor. El problema es que tú no quieres cambiar. El problema no es el líder. El problema no es el sistema. El problema es que tú no quieres. Y no te estoy acusando, pero tú tienes que decir, soy yo tengo que cambiar. Porque cuando tú no eres honesto contigo mismo, no tienes fuerzas. Por eso el primer consejo del apóstol Pablo para resistir al diablo no fue coja el escudo de la fe, no fue ponga el yelmo de la salvación. El primer consejo del apóstol Pablo a los efesios fue ceñíos los lomos con la verdad de ¿qué? Del evangelio, con la verdad de la palabra. Entonces yo te pregunto, ¿eres honesto contigo mismo? ¿Estás queriendo la bendición pero caminando en mentira? Y quiero decir algo acá importante. Yo quiero tener ayuda a alguien, una revelación. Porque a veces estás luchando, pero estás luchando mal. David quería llevar el arca, pero la quería llevar mal. Tú estás transitando en cosas, pero tal vez lo estás haciendo mal. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien?
Si a usted le gusta el sufrimiento y el dolor, Dios le bendiga. Quédese con eso. Igual sufro, pero yo quiero que me vaya bien. Yo no le voy a decir mentira a usted. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero todo lo bueno de Dios. Pero el inicio es saber que Dios me ama y ser honesto conmigo mismo. Me gusta que David no dijo, bueno, yo no voy a hacer nada por esa arca porque yo hice todo y lo que quedé fue en ridículo. No, yo no voy más a esa iglesia. Yo para qué ayuno y para qué oro, si entre más ayuno y más oro, más mal me va. Hay gente así. Pero te pregunto, ¿estás transitando el camino de la verdad o lo estás haciendo a tu manera? Pero David tuvo un corazón. Entonces lo tercero, después de usted ser honesto, usted tiene que arrepentirse y ser humilde y hurgar en su mente. Seamos honestos. Muchos somos como Sansón. Vamos a destruir el altar de Gaza porque es tela y lino. Y muchos de nosotros, y me estoy incluyendo, nos atrevemos a criticar a la gente. Ese hermano Javier, eso no es muy cristiano, ese quién sabe. A mí no me gusta cómo se peina Javier. Bueno, a mí no me gusta cómo se peina nadie porque es bullying para mí, pero eso es otro tema. Hermanos, porque hemos vencido Gaza, porque tenemos apariencia, pero muchos de nosotros tenemos fortalezas en la mente. Asdom. Lo único que puede vencer a Asdom es la presencia de Dios. Y para que la presencia de Dios llegue a tu vida, tú lo que necesitas es humillarte con humildad. ¿Sabe usted, hermano, que hoy en día no hablamos mucho de la humillación? Hoy hablamos de adorar a Dios en la comodidad. Hoy en día la gente no quiere arrodillarse. Hoy en día la gente no quiere adorar al Señor. Hoy en día la gente no quiere cultos largos. Nada, hoy. Si le molesta algo, hoy no. Sí. Amén. Ahora no estoy hablando de ustedes porque son una iglesia guerrera, pero mucho, hoy en día estoy hablando del general. Pero hermanos queridos, necesitamos volver a la humillación. Porque en la humillación podemos encontrar la verdad. Hay una verdad en la humillación. Amén. El que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Yo aprendí eso en el instituto, una frase que quiero compartírsela. El que se humilla delante de Dios, Dios lo levanta delante del mundo. Pero el que se levanta delante de Dios, el mundo se encarga de humillarlo. Quiero repetir eso. El que se humilla delante de Dios, Dios lo levanta ante el mundo. Pero el que se levanta delante de Dios, el mundo, ni siquiera Dios, el mundo se encarga de humillarlo. Hay verdades absolutas. Y Faraón es una de ellas. Faraón se levantó en contra de Dios. El hombre tenía el imperio más grande del mundo. ¿Y cómo terminó? En ruina, sin hijos. ¿Por qué? Porque fue soberbio. Entonces, estoy tratando de decir, compra la verdad y no la venda. Sansón dijo, yo mato a todo el mundo y Raimundo. ¿Cómo terminó Sansón? Sin ojos, siendo la burla. ¿Por qué? Porque él vendió su verdad. Hermanos queridos, necesitamos entender. Ahora voy a terminar diciendo esto. Me gusta que Sansón tuvo revancha. Porque la mentira tarde o temprano se va a descubrir, hermana Arminta. Porque tenemos un dicho, más rápido cae un mentiroso que un cojo. ¿Decimos así? Que un ladrón. Bueno, en Colombia decimos que un cojo que un ladrón. Bueno, un mentiroso que un ladrón. Tarde o temprano, hermano. Ahora, yo te hago una pregunta. Y este es el problema. Te estás acostumbrando a las mentiras. Y no estoy diciendo que tú eres un mentiroso. Estoy hablando cuando el concepto de vida es errado. Y te metes en la mentira.
Una mentira. Les voy a dar una revelación de mentiras ya para terminar. Es que yo soy así y a mí no me cambia nadie. Eso es mentira. Ni eres así y no es que nadie te cambie. Eres esclavo de algo y eso te maneja como te da la gana. Amén o no amén, es la verdad. Amén. Hay otra gran mentira, es que yo no puedo perdonar. Mentira. Dios no te pidiera perdonar si supiera que tú no lo puedes hacer. Amén. 3. Dios sí tiene un plan y un propósito para mi vida. No yo, en mi control. Y esta es la cosa con la que el mundo más lucha. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Eso es mentira. No lo vas a hacer. Porque eres de Cristo. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo estás transitando? Compra la verdad. ¿Y cómo compro la verdad, hermano Manuel? Creyendo esta palabra. Estaba predicando este año y el año pasado esto, pero tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por las células. Déjeme hacer un paréntesis. Usted necesita estar en los grupos de reunión celular para que la verdad del Señor venga a su vida. Si tú no estás ahí, entonces te alimentas solamente los domingos y algunos los miércoles y el resto de semana, ¿de qué te alimentas? Cierro paréntesis. Ahora vamos a ir un poco más profundo. Hay luchas que se han vuelto tu lucha. Y el enemigo te está volviendo o te está ganando el pulso porque estás caminando en mentira. Quiero preguntarte una vez más, ¿quién es más poderoso, Dios o el diablo? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Es el diablo contrincante de Dios? Seguro, pero es que los veo muy seguros. ¿Estás seguro? Bueno, entonces ¿cuál es la guachafita que cogen ustedes cuando el diablo viene y le mete? Ay, que no puedo, ay, que yo no soy capaz. Ay. ¿Cuál es? Si Dios es único. Sí, hermano, ¿sabe qué? Tenemos la mala costumbre de tener un saboteo mental nosotros mismos hoy en día. Y le echamos la culpa a otro, pero nosotros nos estamos acostumbrando a sabotearnos mentalmente, hermano querido. Pero vamos a arreglar este asunto esta mañana. ¿Por qué no se pone de pie en el nombre de Jesús? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, hermano Gabriel? Que Dios pelea nuestras batallas. Wow. Entonces, mi consejo es: compra la verdad y no la vendas. ¿Verdad o mentira? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere que sea tu ancla? ¿Cuántos quieren empezar esta mañana por la honestidad? ¿En qué debería ser honesto? En lo que estás luchando. Yo tengo mis luchas. Yo sé que a usted de pronto no le interesa, pero yo tengo mis luchas. Y si yo no soy honesto en mis luchas, yo no voy a poder pelear ni vencer. ¿Cierto que sí? Y muchos acá han sido golpeados por cosas porque nos hacemos los lesos. Estoy hablando chileno, ¿no? Nos hacemos los que, ay, no, yo no sé, bastaba que me mate. Tú sí sabes. Te estabas haciendo, decimos en Colombia, loco. El desentendido. La guachapita. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a salir de este lugar esta mañana? Yo necesito que Dios entre a Asdón esta mañana. ¿Cuál es la semilla que has sembrado en tu mente que no te deja progresar? ¿Cuál es? Amén. ¿Qué es la mentira del diablo que se ha vuelto tan sutil y te ha llevado a tener
una vida muy promedio, como Abimelech. Hermano, Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Pero hermano, Dios no va a permitir que tú lo traigas a tu hogar cuando estás viviendo mentiras. No se lo permitió ni a David, hermano. Imagínense nosotros. Vamos a volver a la palabra de Dios. ¿Puedes identificar cuál es tu lucha hoy? Para cada lucha hay una estrategia bíblica. Si tu lucha es tu carácter, ¿cuántos luchan con su carácter? La estrategia es: no satisfagáis los deseos de la carne, pero andad en el Espíritu. Amén. O sea que la manera verdadera no es volviéndome más intelectual, es volviéndome espiritual. La manera verdadera no es volviéndome más decente, es volviéndome espiritual, dejando que el fruto del Espíritu se haga vida en mi vida. Amén. Si tengo problemas de heridas en el corazón, si tengo odio o rencor, ¿cuál es la solución? ¿Pagarle a uno de la moto para que vaya? Bíblicamente la solución es: pide perdón. Si tu hermano te ha ofendido, perdónale. Ese desgraciado, disculpe la expresión, porque así, cuando tenemos odio contra alguien, somos así, ¿sí o no? Ese desgraciado no merece ni que yo le dé mi respiración. Bueno, ese desgraciado está riendo, gozando, llorando, y usted está aquí que muere. Pero la palabra de Dios dice: perdonaos, para que vuestro Padre que está en el cielo también perdone vuestros pecados. No es lo que nos gusta, pero es la verdad. Si tengo problemas económicos, pastor, bueno, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pastor, es que no me rinde la plata, ni diezme, ofrende, debo, haga lo que tiene, dele a Dios lo que es de Dios. Es un principio bíblico. Pastor, no tengo paz en mi casa. Eso es una agarradera como perros y gatos. Amén. ¿Qué puedo hacer? La blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Manzana de oro con diadema de plata es la palabra bien dicha cuando conviene. Amén. Use el Espíritu de Dios y use el dominio propio. O sea, yo estoy diciendo la verdad. Y yo sé que algunos, o sea, yo también he peleado. No, he peleado. Yo me he agarrado, mejor dicho. ¡Ah! Yo soy tremendo. A mí cuando me sale, yo estoy diciendo la verdad. Y la razón es que no he hecho lo que dice la Biblia. He hecho lo que dice mi carne. Yo, ¿cómo les voy a predicar haciéndome el santurrón aquí esta mañana? No puedo, tengo que ser verdadero. Pero cuando aplico la palabra de Dios, hermano, es tan hermoso. Yo he estado en situaciones que una respuesta blanda y entonces, ¿verdad o mentira? ¿En qué estás construyendo tu vida? Yo quiero la verdad. Y la única manera es Jesús. Por eso me gusta el lema de nuestra iglesia. Jesús, lo que tu vida necesita. Por favor, hermanos, este es tiempo de que tú mires la vida cristiana como algo más que una conveniencia, como algo más que un amuleto. Yo estoy aquí porque, bueno, en el mundo, no. Hay verdades dentro de este evangelio que nos van a llevar a lo próximo. Yo he estado pensando cómo podemos desatar la unción que rompe yugos. Y mi respuesta es: con la verdad del evangelio. ¿Alguien quiere esta mañana ser libertado de algo en su mente, en su corazón? Porque no hay nada más triste que estar atrapado en una mentira. Dios sigue siendo Dios
y Dios te puede ayudar ahora. ¿Por qué no oramos un momento, Señor Jesucristo? Padre, he predicado tu palabra.